Actualmente es director del área de estudios políticos de Analéptica, revista electrónica de pensamiento actual, docente del Colegio Internacional de Estudios Superiores Vasconcelos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con especialidad en partidos políticos y procesos electorales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Participó con el Instituto Electoral de Querétaro en el año 2006 como capacitador asistente electoral y en el año 2012 como supervisor electoral. Cedo el micrófono al licenciado César Burgos Chaparro, quien nos presentará la ponencia titulada Reforma Electoral y Elecciones 2015. Gracias. Muy buenas tardes. Perdón, estoy en la adolescencia. Gracias. Bueno, primeramente quisiera agradecer a Cecilia Arellano, amiga y excompañera mía de la facultad, por la invitación a este foro y por supuesto que la señora Yolanda Elías, consejera general del instituto, por supuesto a todos los consejeros y a todo el personal del instituto que ha facilitado la organización de este evento, y también por supuesto a todos ustedes que están interesados en estos temas. Me llamó mucho la atención la ponencia de la licenciada Wendy, y es sin duda relevante. Estoy completamente de acuerdo con la licenciada Yolanda en que el fin último de la política pública, o el fin último del gobierno, debería ser pues generar políticas públicas que atiendan precisamente el índice de atacar el desarrollo humano en general. Y bueno, los gobiernos deberían atacar eso. Los partidos políticos son los que proponen candidatos para llegar a ese gobierno, y a mí me toca poder platicar cómo es que los partidos políticos se las arreglan para que hagan el gobierno. Fui invitado entonces para hablarles o dar mis opiniones acerca de la reciente reforma constitucional en materia electoral y las repercusiones sobre las próximas elecciones que se avecinan en 2015. Cabe señalar que cuando recibí yo la invitación por parte de la licenciada Cecilia, estaba vigente todavía el plazo fatal que los diputados impusieron el 30 de abril para que se elaboraran y aprobaran las leyes secundarias en la materia, por lo que la ponencia tenía inicialmente entonces la intención de hablar sobre esas leyes secundarias y ver qué nos podía esperar entonces en 2015, ¿no? Bueno, como sabemos, los legisladores todavía no cumplieron con ese plazo, no cumplieron con ese plazo y se propusieron un plazo un poquito mayor para determinar con más detalle y más tiempo las reglas. Así que bueno, en este día no nos vamos a quedar con más ganas de ver eso. Esperemos que todos los presentes y bueno, los que estudiamos este tipo de cosas pues estar atentos a lo que se viene, a las próximas reformas. Y bueno, lo que vamos a hablar entonces el día de hoy es hablar de lo que hasta ahorita se conoce, es decir, el decreto que ya se publicó. Vamos a tratar de hablar sobre algunas posibles consecuencias, tratando de hacer un esfuerzo como de estudio futuro, ¿no? Un poquito como planteamiento de escenario. Bien, trataré de comenzar hablando de la naturaleza misma de la reforma. Sé con sorpresa que ya se ha hablado de esto en México y en muchos foros, que seguramente yo sé que hay algunos partidos políticos que ya se han discutido este tema en otros foros, así que trataré de ser más o menos breve y puntual. Primeramente hay que decir que una reforma en sí misma no es mala ni es indeseable si justamente nace como respuesta a un problema público real, es decir, una respuesta a un problema real que existe, ¿no? Y si además esta respuesta es ampliamente compartida no solo por los miembros de la clase política, sino también por el público general, la sociedad. Y bueno, si se trata de resolver el problema, me parece que México ha tenido siempre tantos problemas que la Constitución se está reformando constantemente. No sabemos que la Constitución es una de las que más se modifica. En cuanto al texto de la Constitución, quiero decir, lo anterior puede llevar entonces a que uno se pregunte, por ejemplo, cuál es como la naturaleza o la forma en la que se hacen las leyes. Es una discusión que siempre se plantea en las facultades de Derecho. Sí, es decir, si la realidad va cambiando tan rápidamente
necesariamente que uno tiene que acomodar los marcos legales, o si las reformas legales que uno hace tienen una vigencia tan pequeñita que no sirve para una larga, tiene una larga duración. Sé que están cambiando constantemente y bueno, la respuesta parece ser que en realidad son las dos cosas, ¿no? Es decir, tanto la realidad va caminando tan rápido que no tiene que no sé, adecuarse, adecuar marcos legales, o también las leyes a veces son tan poco discutidas o a veces tan mal hechas en ocasiones, y su vigencia es muy importante. Bueno, sin embargo, haciendo un análisis de la historia político-electoral del país, parece ser que la respuesta tiene más aceleración, es decir, leyes electorales que tienden a ser de vigencia muy cortita porque atienden solamente lo momentáneo, ¿no? Uno se puede preguntar entonces lógicamente, bueno, ¿por qué tienen esa corta vigencia? Para no ser una historia tan larga de esto, porque no es el tema de la ponencia, es una historia de por qué no ha funcionado, lo que podría decir es que ha faltado entonces una visión general de Estado cuando se busca hacer reformas electorales. Y se tiene que reformar pensando casi siempre en las próximas elecciones. Es a cierto punto natural pensar eso, dado que uno tiene que estar arreglando los problemas de las elecciones pasadas. Pero para que se sale mal, pues se reforman las leyes para que se llegue. Yo creo con esto decir que no se haya tenido una visión completa y seria de la situación, o que nunca se haya dedicado solamente. Por ejemplo, en 1990 la creación del Instituto Federal Electoral fue sin duda un gran ejemplo de una visión de Estado para generar una certeza de la situación. Pero muchas otras reformas, desde la década de los 70 hasta la fecha, se han suscitado sobre todo respecto de la segunda parte. Hay reformas que a veces son una estira y afloja, ¿no?, entre lo que fue un gobierno autoritario y partidos que iban un poquito tratando de jalar, estirar ese autoritarismo para que hubiera una apertura democrática. Con esto quisiera permitirme hablar un poquitito nada más, de manera muy rápida, porque insisto, no es el tema de la ponencia, de las reformas electorales, solo para darnos una idea de cómo han ido cambiando de manera muy drástica y cómo, por ejemplo, se puede ver que una primera parte de todas esas reformas correspondía a lo que algunos autores han denominado la liberalización política, es decir, una democratización comenzada desde arriba, desde la cúpula del gobierno, para tratar de abrir espacios a la participación política, y después, con el paso del tiempo, unos intentos tal vez de regresión al autoritarismo, y luego una verdadera apertura hacia elecciones mucho más democráticas, mucho más estables y mucho más fuertes. Entonces, de manera muy rápida, voy a pasar algunas diapositivas. Y por ejemplo, para hablar de las reformas mucho más modernas, por así decirlo, podemos empezar desde la reforma del 77, en la que se constitucionalizan los partidos. Ustedes sabrán que había partidos ilegales, partidos de izquierda, partidos comunistas, etc. Y bueno, a partir del 77 se empiezan a constitucionar algunos de ellos, y lo más importante es que se da un cambio en la naturaleza de los partidos y se vuelven de interés público. Lo importante de que sean partidos de interés público es que tan solo esa característica, mencionarles que ahora son de interés público, fue la base para que se empezara a tener financiamiento público, ¿no? Insisto, esta reforma del 77, bueno, se da en un contexto político en un momento de muy poca democracia, ¿no? Algunos de ustedes, tal vez casi ninguno de ustedes habían nacido en esa época, pero José López Portillo fue el único candidato, ¿no?, por ejemplo. Entonces fue una época en la que realmente se necesitaba abrir el sistema democrático. ¿Qué cosas pasaron? Por ejemplo, se empezaron a dar prerrogativas a los partidos políticos, insisto, se empezaron a constitucionalizar, se empezó a hablar mucho más seriamente acerca del número de diputados, de la representación proporcional, que en esa época era de 400, la Cámara de Diputados, y se empezó a hablar, por ejemplo, de manera mucho más clara del sistema impugnativo, es decir, cómo se puede impugnar la elección. Insisto, de manera muy rápida. Para la reforma del 86,
Con esta reforma que hicieron en el 77, lo que pasó es que las elecciones del 82 fueron, hasta ese entonces, las elecciones que se caracterizaron por tener el mayor número de candidatos. Imagínense, de una elección en la que nada más hay un candidato, no quiero decir un partido, varios partidos, por tener un candidato, que tiene cuentas uno, a la siguiente elección, donde se presentaba el mayor número de candidatos en la historia. Es decir, la ley electoral tiene una fuerza impresionante, ¿no? Y tiene ese momento que lleva hacia la democratización. Muy bien, ¿qué pasó en esa época? Bueno, se aumentó el número de diputados, se establecieron las candidaturas comunes, y esto es un bien importante. Se genera, bueno, la manera en que se organizaban las elecciones era a través de una Comisión Federal Electoral, que muchos de ustedes ya sabrán, no era autónoma, es decir, dependía del gobierno, era parte de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Y eso, por supuesto, si lo pensamos ahorita, diríamos, bueno, pues que falta de transparencia y que falta de equidad, ¿no? Porque, bueno, si el gobierno organiza las elecciones, pudiera uno pensar, independientemente de que fuera, pudiera haber los incentivos para que tratara de apoyar al partido que le pertenece. Entonces era un poquito menos democrático de lo que estamos ahora. Y bueno, se genera el Tribunal del Contencioso Electoral, ¿no? ¿Qué más? O sea, tenemos la reforma del 90, por ejemplo, tenemos que en la elección anterior, en el 88, se dieron las elecciones más competidas en ese momento. Recordarán el caso de Carlos Salinas y el caso del Frente Democrático Nacional, que impulsaba al licenciado Cuauhtémoc Cárdenas. Y ese evento, ¿no?, que fue un evento clave en la política nacional, generó que se buscara, obviamente, una nueva forma de elegir, porque hubo una pequeña desestabilización, ¿no? Pequeña es un decir, en realidad fue una crisis política. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pareciera que una parte de esta nueva ley electoral fuera una especie de regresión, solo una parte. Por ejemplo, reinstaurar la cláusula de gobernabilidad. ¿Qué era la cláusula de gobernabilidad? Bueno, que el partido que tuviera el mayor número de constancias de mayoría se le iban a otorgar diputados de representación proporcional suficientes para que tuviera la mayoría en el Congreso, es decir, para que al presidente se le facilitara, ¿no?, gobernar, y que todas las cosas que propusieran fueran mucho más fáciles. Eso podría tal vez interpretarse como una pequeña regresión, en el sentido de aquí hay una discusión que siempre se da en política, ¿no?, acerca de que conviene más un Congreso que tenga mayoría, que facilite el trabajo del presidente, o un Congreso que esté completamente dividido, donde no haya una mayoría total y que entonces haya necesidad de tener cuentas de negociación. Claro, eso en el caso mexicano, por lo menos es muy reciente, ¿no?, desde los 90, provoca que haya una cierta parálisis legislativa de la las cosas. Se empieza a hablar del financiamiento de los partidos de manera mucho más puntual, y la parte más importante, por supuesto, de la reforma del 90, y que es de lo que nos interesa mucho hablar ahorita, porque es lo que desapareció, ¿no?, bueno, lo que cambió un poco fue el IFE, ¿no?, que fue un organismo autónomo y que le ha dado certeza, o que le dio certeza y legalidad a las elecciones desde su creación. Si bien en su creación no fue un organismo completamente autónomo del gobierno, porque, bueno, tenía dentro de su órgano de gobierno al mismo secretario de Gobernación, es decir, no se separó tanto, por eso se habla de una liberalización política de a poquito, pactada, que no dura tanto, vaya, ¿no? Y bueno, tenía representantes de partidos políticos, la mayoría de un solo partido, ¿no? Tenía representantes del Poder Legislativo, que la mayoría eran del mismo partido, entonces había una gran mayoría de un solo partido. Y empezaron a los consejeros magistrados que eran personas sin filiación partidista, que fue el inicio de los periodos que después se llaman consejeros. Para las reformas del 93 y 94, ¿qué pasó? Bueno, otra vez hubo una crisis, esta vez económica, por el error de diciembre que todos conocemos, y además una crisis política por la erupción del ZL, ¿no? Y bueno, aparte del asesinato de Colosio,
sí, 2 años. Eso también fue como un caldo de cultivo para generar una nueva electoral. Se habló mucho en el 93 del financiamiento privado, se prohibió esta aportación a los políticos. Hubo cambios en la forma de elegir al Congreso, ¿no? Antes, bueno, se elegían 4 senadores, ahora sabemos que son 3, 2 por mayoría y 1 por minoría. Y la parte más importante, o una de las más importantes, es que los consejeros se les empezó a llamar consejeros ciudadanos, ¿no? Es decir, la tendencia era a ciudadanizar el instituto, apartar un poco la política del instituto, se les trataba de ciudadanizar. En el caso, por ejemplo, del Congreso de la Unión se desapareció el principio de calificación. La calificación, bueno, la calificación de la elección es simplemente el asunto de, una vez terminada la elección, la calificación es si fue válida, si no fue válida, y es la base para las circunstancias de mayoría a los ganadores. Bueno, antes el Congreso autocalificaba su política. Es decir, yo organizo el gobierno organiza la elección y yo, legislador, digo si fue válido o no válido, ¿no? Entonces eso se desaparece y un poco la tendencia era llevarlo hacia los órganos de tribunales de justicia. Se empezó a agregar los observadores nacionales y visitantes, es decir, se abría un poco más otra vez la cuestión de la democracia. Y luego viene la reforma del 96, pero no estamos cansando porque en realidad esto es como una onda de reformitis, ¿no? En México lo tenemos, lo sabemos perfectamente. ¿Qué pasó? Bueno, el IFE consolida su autonomía en el 96, el Ejecutivo deja de tener presencia y ahora sí son solo consejeros ciudadanos, lo cual le da mucha más certeza de legalidad y es aquí donde el IFE, digamos, donde despega. A partir de aquí, en encuestas que se hicieron en toda esa década hasta el año 2000, por supuesto en el año 2000 hay una confianza mucho mayor porque hay otro partido. Resulta que el IFE se convierte en uno de los organismos con más confianza a nivel nacional. Si iba con la gente, le preguntaban en quién confías, ¿no? En un partido poquito, en un político menos, en la policía ni se diga, los sacerdotes estaban arriba y el IFE también, o sea, ellos sí confiaban. Insisto, hubo algunos cambios, un poco más en lo que mencionaban los senadores, la forma de elegirlos, y se empezó a hablar de las cuotas de género, otro día importante, ya estuvimos hablando de cuotas de género, y en el 2002 se hablaba de 70-30, ¿no? Es decir, la idea era que no hubiera más del 70% de candidatos del mismo género. Al principio se hablaba de 70% hombres, 30% mujeres. Rápidamente hubo una discusión acerca de eso, y bueno, está bien, 70-30 de lo que sea. Todos sabemos en la práctica era 70% hombres, 30% mujeres. En la práctica. Cuando surgieron después de las reformas del 2007 y 2008, gracias al contexto político que conocemos de las elecciones súper competidas del 2006, nunca había pasado que hubiera una diferencia tan pequeña entre un candidato y otro en los resultados electorales, y eso por supuesto provocó una cierta desestabilidad, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos que López Obrador, el candidato que perdió, toma reforma, hay una serie de reclamos, etcétera, etcétera, y se impugnan casillas, se instaura esta cuestión del voto por voto, y eso genera unas ciertas reformas acerca de las nuevas formas de contar los votos y acerca también de la regulación del papel de los medios de comunicación masiva, ya se hablaba también un poquito de eso. Una de las cosas que más se ha dicho y que se sigue discutiendo hasta la actualidad, ¿no? Como los chicos de Movimiento 632 lo tienen muy claro, es acerca de la intromisión de los medios masivos de comunicación y de lo que más se estaba practicando en esa época y se pone. Pues como verán, aquí tenemos un cuadrito de todas las reformas que ha habido y bueno, a primera instancia parecía que son demasiadas y si contamos después del 77 hasta el 2014, que son más de 30 años, y vemos que son 11 reformas, como parecían, entonces que no son tantas. Y yo agrego ahí, habrá una nueva reforma en el 2016-2017, eso es una parte de la discusión. Muy bien, pasaré ahora entonces a tratar de ver qué pasa con las reformas que ahorita nos tienen
Pues ahora sí como en el limbo, como se decía ayer, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Yo, antes de entrar a esto, me gustaría preguntar, ¿qué caso tiene reformar, desaparecer o modificar algo que está, a mi juicio, funcionando bien? ¿No? Es el caso del Coneval, aquí Wendy no me dejará mentir. Dentro de la reforma política se intenta cambiar un poco la forma en que se eligen a los miembros del Consejo, del Coneval, del Consejo Académico. Se ha hablado mucho acerca de esa cuestión. Si el Coneval está funcionando muy bien, relativamente bien, está haciendo bien su trabajo, aunque no es tan autónomo en realidad, ¿por qué cambiar las cosas? Un poco sería la pregunta con el IF. Si ha dado sorpresa y legalidad, si a pesar de la crisis del 88, no había crisis, pero si a pesar de las crisis posteriores, la crisis del 2006, se dio sorpresa y legalidad, ¿por qué cambiar? ¿Cuál es la necesidad? No digo que no haya reforma, lo que voy es, ¿por qué tratar de hacer una reforma que pareciera tan integral que a la manera termina como un desgarreate entre los políticos? Bueno, ya se ha hablado mucho acerca de esto y seguramente ustedes ya habrán seguido algunos de los debates al respecto. Bueno, nada más quisiera mencionar que algunos de los principales argumentos que se presentaron trataban sobre la captura de los poderes locales cerca de los consejos locales, es decir, de los gobernadores o presidentes municipales sobre los consejos estatales, de los institutos, y el excesivo gasto que se hacía en las campañas locales. Lo del excesivo gasto es un argumento que tiende a desaparecer porque no es exclusivo de las comunidades. En realidad, a nivel federal también se da. Y el problema es que esta reforma, desde mi punto de vista, no resuelve esa cuestión. Porque puede resolver un poco la cuestión acerca del financiamiento público, pero no el financiamiento privado. Nadie sabe qué tanto dinero le llega a los partidos políticos de financiamiento privado y es muy difícil seguir esa huella. Entonces, la cuestión como argumento del excesivo gasto en campañas políticas me parece que es hasta cierto punto muy débil. La otra cuestión es lo de la captura que hacen los gobernadores. Bueno, yo les diría que también es un argumento que hasta ahorita no ha demostrado ser bastante consistente, porque en realidad si vemos el número la dispersión que hay de partidos políticos y gobiernos, en realidad es una dispersión no tan dispareja. No digo que no haya dado casos de captura, pero en todo caso habría que reforzar un poco el federalismo y tratar de reforzar los institutos locales. Y esta reforma va hacia lo contrario, va hacia debilitar la autonomía de los institutos locales, hacia una suerte de centralización, de tratar de que el INE ahora trate de ser un vigilante de todas las elecciones. Yo tan solo pienso, si es difícil organizar una elección federal, bueno, imagínense vigilar las elecciones de todos los demás. Afortunadamente no se dan todos al mismo tiempo, si no imagino una locura, ¿no? Pero es muy complicado vigilar muchas elecciones, ¿no? Dado entonces que no hay argumentos, desde mi punto de vista, no había argumentos suficientes para desaparecer los institutos locales, que era la propuesta de algunos partidos, pareciera ser, como ya se ha dicho antes, entonces que la reforma político-electoral no es un arreglo que sirve como una moneda de cambio para negociar otras reformas que al gobierno le parecen más relevantes, por supuesto, como la reforma hacendaria y la reforma petrolera, ¿no? Además esto es bastante comprensible, porque base de ello se basa, una buena parte de los ingresos como gobierno, o sea, no está mal. La cuestión es que la premura y la manera en que se ha dado este tipo de negociaciones en la reforma electoral pareciera no ser la muy bien. Vayamos a ver entonces ahora, a tratar de ver un poquito algunas de las que yo considero son las reformas que han provocado un poquito más de polémica, ¿no? Una de ellas es la posibilidad de desaparición o pérdida de autonomía de los institutos. Ya decía yo que, al menos en el caso del instituto, yo que ya he tenido el privilegio de colaborar con el instituto en 2 ocasiones, he notado el verdadero profesionalismo que hay en un instituto local, ¿no? Los partidos políticos, o no me atrevería a decir los partidos políticos, sino algunos candidatos,
que de repente critican al instituto, en ocasiones con razón, en otras ocasiones con no tanta, se da con base en que no reconocen los resultados electorales, pero no han dado argumentos suficientemente claros como para decir que un instituto electoral local, que en el caso del instituto electoral de Querétaro no ha trabajado bien, por el contrario, ¿no? Me parece que ayer se habló, por ejemplo, el consejero Alfredo resumía el PREP, y me parece que tiene toda la razón. O sea, los institutos locales han tratado de innovar, han tratado de mejorar, no sé si es el caso de todo, en el caso del instituto electoral, sí. Entonces, pareciera que con esta nueva reforma la tendencia es hacia la desaparición o, bueno, la discusión de la tendencia hacia la desaparición o el regreso a la autonomía. ¿Por qué hablo de una tendencia hacia la desaparición? Porque con la nueva reglas que han quedado, bueno, los institutos quedan con muy poquitos facultados, ¿no? Y entonces, si hubiera algún problema que se impugnara con poquitas facultades, pues entonces dirían, bueno, si con poquita chamba no pueden, entonces esto. Entonces es como un poquito la idea. Ha habido muchas propuestas, por ejemplo, dicen, bueno, si la idea es que se captura a los consejos locales por parte de las autoridades, pues hay otra manera de solucionarlo. Por ejemplo, es centralizar la nómina de los que trabajan en el instituto por parte de la federación. Es decir, que el gobierno, que esto no dependa de las cuestiones locales, sino centraliza, que les paguen de allá para que no dependan de la cuestión local. Que se nombren los consejeros locales por parte del Consejo de Línea, eso me parece muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con la elección de los consejeros? Pues ya es una cosa bastante lógica. Si tú como consejero quieres aspirar a ser consejero y sabes que para que seas consejero tienes que pasar por el voto de unos partidos políticos, de unos diputados, puede darse, que sea siempre, por supuesto, puede darse que haya ciertas tendencias a favorecer o ciertas tendencias a favorecer un perfil, ¿no? ¿Por qué? Pues gracias a él o gracias a ese grupo dirigente. Puede darse el caso, yo no digo que sea el caso, por ejemplo, de los actores consejeros de IFE y de IEF, que me parecen personas bastante libres en ese sentido, pero puede darse esa tendencia. Entonces, si se nombra ahora a los consejeros por otra cuestión que no sean los diputados, bueno, maravilloso. La cuestión, esa cuestión parece ser clara para los consejos locales. Para el Consejo General de INE, la cuestión sigue igual, es decir, la reforma no cambia nada. A pesar de que puede generar una manera un poquito más extraña a través de un comité especial, con académicos, etc., lo cierto es que al final los consejeros del INE siguen siendo elegibles por. La cuestión está de la elección local por parte del INE. Es una de las partes más críticas de la nueva. La Asociación de Presidentes y Presidentes de Consejos propusieron ya hace tiempo que los legisladores del INE atraigan la elección, propusieron a los legisladores que el INE atraiga la elección solo cuando hay inseguridad generalizada. Como están pensando en el caso de Michoacán. Tal vez ahí, sabes que hay INE tú. Pero fuera de eso, que no haya más. ¿Por qué? Porque esto podría generar muchos litigios y peticiones de retracción a una rama, ¿no? Es decir, pensemos en candidatos que por el simple hecho de perder quieren impugnar cualquier cosa. Entonces, ¿sabes qué? Aquí hubo ilegalidad y hubo topes de campaña rebasados y bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Organiza esto. ¿Y qué pasa por ejemplo un problema mayor? Porque se minimiza o se tira la basura del trabajo en el instituto local, se vuelve a llamar nuevas elecciones, la participación de la gente va a ser menor, el cansancio de la gente hacia los procesos democráticos va a ser cada vez más grande y va a ser mucho más. Otra propuesta que han generado, por ejemplo, es que exista el INE y los organismos electorales como antes. Entonces yo diría, bueno, por ejemplo, ¿no? Si la tendencia era hacia generar un nuevo instituto, en realidad la lógica hubiera sido desaparecerlo. Mi opinión es no deben desaparecido. Entonces, si se va a dar una reforma completa que se haga completa que no desaparezca, entonces que veamos una manera orgánica de hacerlo. Si se va a dejar entre medias, pues va a ser una cosa que no se sabe. Una de las cosas también que se ha propuesto es discutir el prorrateo de campañas, ¿no? Los que están en partidos políticos sabrán a qué me refiero.
Se ha discutido mucho, por ejemplo, cuando hay un evento de campaña en el que hay un candidato a la presidencia, un gobernador y una presidenta municipal o diputados. Resulta que, por ejemplo, una de las maneras de esconder gastos de campaña es decir, no, lo que pasa es que ese evento era el presidente y entonces el gasto que se hizo ahí es solamente para él. Y se podrían esconder, o en todo caso, no, es que sabes que todos pusimos una cantidad. ¿No? Entonces, es una manera como de estar escondiendo el gasto. La cuestión de la reelección. La reelección ha sido uno de los temas más discutidos. A mí me parece un tema muy interesante que puede abonar mucho. Sin embargo, hay que irse con cuidado. ¿No? Puede fungir como un mecanismo verdadero de rendición de cuentas. ¿A qué me refiero? Simplemente si un político hace muy bien su trabajo, el ciudadano tenderá a votar por él otra vez y genera una mayor cultura política en el ciudadano en el sentido de que va buscando conocer la trayectoria de ese político y generar, insisto, un poquito más de conocimiento. Sin embargo, existen varias cosas. Por ejemplo, el candidado de la postulación partidista tiene un potencial de dejar la decisión de postular a un funcionario. Es decir, yo goberné bien, imagínense un presidente municipal, considero que la gente va a votar por mí, hice buenas cosas, la gente tiene mi apoyo, pero el partido tiene la decisión de decir sí, me voy. Es decir, dentro de la misma política de los partidos, puede decir, ¿sabes qué? Tú no vas, una cuestión interna, pero entonces la reelección tiene iniciativa. Bien, la cuestión de las candidaturas independientes. Esta cosa es bien importante. Se ha hablado mucho de candidatos independientes y, por ejemplo, se ha dicho poco acerca de cuáles van a ser sus prerrogativas. ¿No? Los partidos políticos lo tienen muy claro, tienen acceso a televisión, periódico, radio, financiamiento. Y habrá que fijarse mucho cómo se va a regular la cuestión del acceso a las prerrogativas. Por ejemplo, en tiempos de televisión. 70% se dará de acuerdo a los resultados electorales anteriores, como ya se sabe, otro 30% se va a repartir en partes iguales, y hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Tal vez que si hay 3 candidatos independientes, una de esas partes iguales del 30% se le va a repartir a todos, o una parte igual a cada uno, no sé. Es decir, el acceso a recursos es todavía muy difícil de saber. Y bueno, muchos hablaban acerca también de los requisitos difíciles de cumplir, acerca de la cantidad de firmas que tienen que juntar. Yo tengo una posición muy similar a la del consejero Alfredo, en el sentido de que si tú facilitas también, legal las candidaturas independientes, pues va a haber un montón de gente que se va a querer registrar y esto va a ser una red total. Sí hay que poner eso en pero también hay que tratar de que esto no sea como las políticas anteriores liberalizadoras, una forma de decir, bueno, ya está, para que están contentos con el de nadie va a participar. No, sí hay que intentar asegurar una cierta participación. Bien. Otra cosa que también quisiera agregar en cuanto a las candidaturas independientes es que comparto, por ejemplo, la idea del ex consejero presidente del IFE, Carlos Ugalde, en que cuando se habla tanto de este tema, en realidad se ha sobrevalorado la posición de las candidaturas independientes, ¿no? Pareciera que hablamos, dice, parafraseo un poco a Carlos Ugalde, de que los partidos políticos y los candidatos somos corruptos y los ciudadanos somos las bancas legítimas. Es decir, somos como la solución al sistema político, los problemas. Y me parece que eso sí está equivocado, ¿no? Es decir, el hecho de que un candidato sea independiente y llegue no significa que va a ser una persona completamente transparente, etc. Eso hay que agregar, por supuesto, que tiene que tener un grupo, ¿no? de gente que lo apoya en el sentido administrativo. Entonces, sí no es tan, no es una panacea, no va a arreglar las cosas, sin embargo, sí ayuda, yo creo, y ayuda muchísimo en la cuestión de que le mete presión a los partidos. Es decir, una de las cosas que seguramente vamos a ver es que los partidos políticos se van a preocupar más por poner candidatos que sean con un perfil más, no me gusta llamar ciudadano, porque los políticos son ciudadanos, con un perfil menos de la clase política, para poder competir, ¿no?
Entonces, mejora un poquito la situación, tal vez. Un poquito más cercanos, exactamente. Muy bien, otra de las cosas que quisiera mencionar, me voy a apurar, además, ponentes, es que, bueno, lo que ya decía, la integración del Consejo del Poder Legislativo, la integración del Consejo del Poder Legislativo se lo va a elegir, entonces eso sigue siendo un problema, no cambia casi nada. Y ¿qué más? Bueno, algunas de las atribuciones, ya decíamos, por ejemplo, la cuestión de la capacitación. Una de las cosas que yo más reconozco del Instituto Electoral es la cuestión de la capacitación. Bueno, yo estuve como supervisor electoral y me tocó capacitar a mis capacitadores y que estos a su vez capacitaron a los miembros a los funcionarios de casilla. Recuerdo mucho una anécdota, por ejemplo, en la que me decía una de mis capacitadoras: oye, es que yo era supervisor del Consejo Distrital en el Marqués del 12. Me decía: oye, es que, ¿sabes quién dice la gente aquí? Yo, ¿qué pasó? Que las elecciones están arregladas. O sea, ya va a ganar este. No, no, muchísimo. Me dijo: oye, a ver, no eres tú capacitadora. No vas a estar tú en las elecciones, en la casilla. ¿No capacitaste tú a los funcionarios de casilla? ¿Cómo me dices que eso va a estar arreglado? ¿Dónde va a estar la trampa? Yo no dudo, le dije, si hubiera una trampa o un arreglo, un nivel mucho más alto. Es decir, por ejemplo, no sé si me ocurre, el partido A le dice al partido B: ¿sabes qué? ¿A gente de ese distrito? Que vote por mi candidato. Yo te doy esa concesión. Eso no tiene nada que ver con el instituto. Eso no tiene nada que ver. Entonces, quitarle a los institutos locales la capacitación electoral, para mí es un despropósito. Incluso les puedo decir que en las elecciones del 2012, mis capacitadoras y capacitadores me decían: es que sabes que los libros están mal. No quiero hablar mal, por supuesto que también tenemos mucho trabajo, pero decían: es que mira, lo que aquí nosotros ya tenemos muy claro, allá como que les cuesta trabajo decirle a la gente. Es decir, hay maneras diferentes de capacitar. Y la capacitación, al menos del nivel público, era buenísima. Leer una biografía electoral, cosas que se siguen quedando ahí, como el padrón en la lista de electores, la ubicación de las casillas. Me parece que, si bien el IECU lo hacía muy bien, creo que no hay mucho problema porque siempre ha habido una buena comunicación entre IECU e IFE. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la ubicación de las casillas, en la cuestión de sí, sobre todo está en esa parte, ¿no? La ubicación de las casillas y, por ejemplo, en el acceso a medios y todo eso. Es decir, el IFE y el IECU han logrado una muy buena coordinación. Por ejemplo, la ubicación de las casillas no me parece mucho. ¿Qué van a tener, por ejemplo, para los procesos electorales federales? Ya hemos dicho que van a regular sobre el derecho y el acceso a prerrogativas, sobre la preparación de la jornada, la impresión de documentos, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta ahorita no se dice, como ya he comentado, cuándo sí y cuándo no será posible atraer las elecciones locales por partido de línea, y la fiscalización, que va a ser un verdadero ¿no? Es decir, si ya el acceso a medios es difícil controlarlo, la fiscalización está también bastante complicada. Muy bien, ya para terminar, una de las cosas que también me parece importante, y eso sí es un avance, y ojalá que lo regulen bien, es la cuestión relativa al Servicio Profesional Nacional Electoral. Es decir, no sé, me quiero imaginar, insisto, estamos en una cuestión todavía como de bolita mágica, que se va a hacer un Servicio Profesional Nacional Electoral y que a partir de ahí se pueda acceder a puestos dentro de la materia electoral, no solo para el INE, sino para los institutos locales. Y eso me parece bien, porque una de las cosas que sí los institutos locales muchas veces han dejado de lado es esta cuestión de cómo acceden los profesionales y los administrativos de las elecciones a sus institutos, ¿no? ¿Por qué? Porque no en todos los casos hay convocatorias abiertas, como si lo hace el INE. No en todos los casos es muy claro cómo la gente accede a eso. Entonces, esto me parece bien. ¿Qué más? Bueno, ya, para terminar como conclusiones. Considero entonces que el proceso que viene va a ser un proceso electoral bastante difícil y enrarecito, ¿no? Porque, insisto, no es una reforma electoral que sea orgánica,
que se haya sentado con una visión, que se hayan sentado con una visión de Estado, a pensar, por ejemplo, como se hizo con el IFE, futuro, un instituto que permanezca, que dé certeza, sino fue una cuestión de toma y daca. Pues. Me parece que va a haber una propensión a un número muy grande de peticiones de nulidad y de litigios muy grande. Espero que no, pero se va a dar seguramente. Y es probable que se ponga a prueba entonces la acción de elecciones locales por parte de, y ahí es donde se basa como la gran probabilidad. Otra vez, como siempre, eso sí no es una sorpresa, no habrá acusaciones de rebase de topes de campaña, pero no se solucionarán porque la reforma no lo resuelve. Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que dice es, habrá una nulidad de la elección si se repasa el 5% tope de campaña. ¿Cómo se va a comprobar eso? No sé, es muy complicado. La posible tendencia entonces puede ser hacia la desaparición del algoritmo, yo espero que no. Y bueno, esto entonces termina siendo una reforma bastante punitiva, es decir, que castiga más que promueve la democracia, muy reguladora, se regula una cantidad impresionante de cosas, y lo que sí puedo yo casi asegurar es que va a dar pie a una nueva reforma electoral para las elecciones del 2018. ¿No? Es decir, ese es como el laboratorio que es tal vez menos llamativo que las elecciones del 2018, que son presidenciales. Hay que recordar que estas son. Muy bien, les agradezco mucho su atención y bueno, por mi parte esto. Gracias. En este momento se abre el espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Mi pregunta va referente a las conclusiones, en el sentido de que hay una tendencia a que los órganos electorales locales desaparezcan. No sé si pudieras abundar un poquito al respecto y si tienen que ver con que van a seguir existiendo, pero van a servir meramente como una pantalla o títeres, o realmente van a desaparecer. Gracias. Sí, gracias. Bueno, hay que recordar una vez más que estamos hablando de algo que todavía no sabemos muy bien, ¿no? Porque faltan las leyes secundarias, quiero decir. Pero mi conclusión en ese sentido, tal vez demasiado aventurada, era en el sentido de que si se le quita tanto la autonomía a los institutos electorales locales y solamente se le limita a unas ciertas acciones y además habrá impugnaciones, etcétera, etcétera, los institutos locales van a quedar muy mal parados, a eso me refiero. Y entonces esa tendencia, esta reforma tiene una tendencia más como decir, pues ya ven, o sea, por eso no servían, ¿no? Y entonces es mejor, va a ser mejor, ¿no? Es un poco como la conclusión, que los estados sean como dependencias de línea, y que se centralice completamente todo. Insisto, es una conclusión bastante apresurada, obviamente, pues como forma de comentario, no es una conclusión real, porque no sabemos, ¿no? Es probable que sea la contra, ¿no? Pero, por ejemplo, se diga, ¿sabes qué? Dada la experiencia que tienen los institutos locales, al contrario, están trabajando muy bien, y yo sé que el instituto ya lo está haciendo, ya está aplicando con un amigo mío, y que ya tienen el trabajo ya lo están hecho, por si acaso sale, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando independientemente de la reforma. Si viene la reforma y me echa abajo mi trabajo, pues de modo, ahora tengo que recomenzar. Pero es probable que los institutos hagan un excelente trabajo y que entonces los partidos políticos vean el valor que tienen los institutos locales y no tiendan a desaparecer. Pero mi comentario era un poquito más en el sentido de que se le están quitando demasiadas atribuciones importantes. Bueno, muy buenas tardes. Mi pregunta, maestro, va referente a lo que usted nos decía, que los elijan en el poder legislativo resultaría un tanto tendencioso. Entonces, ¿quién propone usted que elija a esos consejeros del INE? Sí, gracias.
Sí, es una pregunta bastante obvia, ¿no? Sin duda es uno de los puntos que más es bastante complejo. Por ejemplo, se logró hacer un poquito con el Coneval, ¿no? El Coneval, por ejemplo, la idea es que me dan, en el Coneval lo que se pretende ahora es lo contrario, es darle una cierta autonomía. Pero lo que se pretende ahorita, o lo que se hace con la reforma en el caso de Lima, es que no sea tan directa la elección por parte de los diputados y senadores, y entonces poner un comité técnico. Puede ser que eso ayude un poco. La cuestión es que habría que encontrar una manera, no te tengo todavía la respuesta correcta, pero habría que encontrar una manera en la que los diputados trataran de estar un poquito afuera y metieran cada vez más a instituciones, a personas que han estado ligadas a este tema y que no necesariamente estén relacionadas con el poder político directamente, porque se puede seguir dando esta situación. ¿Se me permite? Destacar como mencionaba el licenciado, tuvo una participación como profesor electoral en el Instituto Electoral de 12 aquí en IRU. Esta posición de supervisor electoral es muy importante. Cantidad de actividades destinadas a recibir y contar votos. Conoce bien la serie de candados que la propia ley establece para que estos procedimientos de recibir y contar votos pues, sean hechos de manera imparcial. La capacitación que se da a los ciudadanos que reciben y cuentan votos que son elegidos a través de procesos de desafilación, de sorteos, los términos en que se imparte esta participación, todo a la vista y con la supervisión de los partidos políticos. Es un acompañamiento permanente y es sano que así sea parte de lo que le ha dado legitimidad y credibilidad a nuestro sistema electoral. Todas estas modificaciones mandadas de la reforma constitucional y las que veremos que van incorporando las reformas secundarias, las leyes generales y posteriormente, desde luego, correspondientes a los estados, han traído una serie de inquietudes, no nada más en los actores políticos, los eventuales candidatos, las autoridades electorales, lo que demandamos ahorita en estas alturas pues es certeza jurídica, saber cuál va a ser el marco legal sobre el que se va a montar este entramado de las autoridades. Lo que más me preocupa a mí, justamente por la experiencia del licenciado Luz en esta materia, que puede tener una lectura directa, la ciudadanía, todos estos tenemos este ejército de ciudadanos que van a recibir y contar votos, porque esto sí, independientemente de las reformas estructurales, quienes van a recibir y contar votos en la jornada electoral son los ciudadanos elegidos al azar. Eso está blindado, están blindados en una serie de candados que conocen bien para que todo esto se lleve a cabo de manera imparcial, que no haya mano negra. No hay posibilidad que los partidos o los candidatos pues ensucien la manera como se reciben y cuentan los votos. Lo que pasa en las campañas y los dineros y todas estas praxis que no van a modificarse, las seguiremos viendo, las prácticas que
vez más deficitar, es decir, que se va a encontrar más resistencia a que presten este gran servicio. En su visión, derivado de todo este ruido ¿cómo ve al ciudadano al que le vamos a pedir si viene a favor de que se sienta decepcionado o al contrario, tal vez iba a decir para participar y ver de manera directa? ¿Cómo lo sabe? Bien, gracias. Yo creo que es muy clara los resultados que han dado muchas encuestas de muchos lugares, encuestadores, instituciones, etc. Lo relativo a la calidad, por ejemplo, de la cultura política en México, y una de las cosas que más se presenta es la desconfianza. Entonces desconfiamos de los vecinos, desconfiamos de los políticos, desconfiamos de nosotros mismos. Entonces yo sí considero, tomando en cuenta no solo la experiencia como supervisor, sino también como capacitador, que es probable que haya un cierto aumento en la desconfianza que tenga la gente y que pueda haber un poquito de mayor reticencia de la gente a participar como funcionario de casilla, porque de por sí es complicado, ¿no? Por eso la lista de personas circuladas es bastante grande, porque de por sí es muy difícil que la gente quiera participar. Primero por desconocimiento, ¿sí? Vaya, pareciera increíble, todos los que estamos aquí me parece que no tenemos ese problema, pero cuando vamos a veces a las casas de las personas y le decimos, oye, mira, vengo del IECO, sí, eres del IFE. No, espérame, soy del IECO. Es decir, todavía hay un desconocimiento grande acerca de ese tipo de cuestiones, y si a eso le agregas todo ese tipo de problemas, pues la gente seguirá con un poquito de reticencia. Ahora, yo considero que, sin embargo, no habrá problemas para la gente. Entonces, yo sí creo que la gente seguirá participando, aunque tal vez menos. Entonces, un poquito la idea de lo deseable de la reforma es, y una de las cosas que no se tocan precisamente mucho es la cuestión de la cultura ciudadana, es decir, de cómo el INE se va a encargar de generar una cultura ciudadana de participación, de democracia, más allá de ir a las escuelas, más allá de los centros locales lo hacen muy bien. ¿Cómo se va a generar una forma de que la gente participe más? Eso no se ha tomado en cuenta. Me parece que se debe hacer. Yo sí considero que la gente, insisto, seguirá teniendo una reticencia, tal vez un poquito más. Sería muy interesante buscar, por ejemplo, una cuestión estadística, ¿no? Así de cuánta gente, por ejemplo, cuánto van a batallar a los capacitados para que la gente les diga que sí. Pero considero que no está en riesgo la cuestión de que no se tenga la gente suficiente. Pues yo nada más felicitarte. Ya tenía un dato que no compartíamos hoy y me gustó mucho el aspecto de cómo tocaste varias reformas electorales. Yo creo que esta reforma es fundamental para el país. Sin embargo, por ahí hay algunas preocupaciones de algunos analistas políticos con estos temas de los movimientos sociales que han habido en las últimas elecciones, ¿no? En varios estados de la República, que ahí se ve reflejado lo que es el tema de desconfianza de la ciudadanía. Entonces, con lo que se está planteando, a mí me parece que en este sentido el Instituto Electoral de Querétaro es uno de los institutos que más ha dado capacitación. De hecho, con la licenciada Yolanda se han abierto muchísimos foros para que esta conciencia ciudadana se haga más real y exista más confianza. Me parece que eso se va a seguir haciendo, porque creo que el aspecto de desconfianza con estas reformas, ¿cómo lo ves? ¿Aumentaría o disminuiría? Sí, bueno, lo que le comentaba la consejera, yo creo que va a aumentar, pero insisto, esto pasa por la cuestión de la cultura política,
¿no? Entonces, no creo yo que haya tampoco un cambio tan dramático hacia una disminución gravísima de la confianza, ¿no? Yo creo que vaya, son como niveles que se mantienen. La gente sigue desconfiando, sin embargo, no creo que por esto desconfíen demasiado o haya así como un boom de la gente ya no me va, ¿no? Por ejemplo, Querétaro ayer nos dio unas estadísticas, sabemos que es uno de los estados que más participa, pero va a seguir sucediendo, ¿no? Es decir, hay otras crisis políticas, tal vez más grandes que esta, y la gente sigue ahí, o sea, la gente que va a votar sigue votando, la gente que le toca hacer funcionario electoral seguirá siendo funcionario, la gente que desconfía seguirá desconfiando, pero insisto, sí creo que va minando, pero no creo que sea como para agarrarnos los pelos. Damos las gracias al licenciado César Burgos Chaparro por su interesante colaboración, haciendo entrega de un reconocimiento por parte del Instituto Electoral de Querétaro y la Consultoría Política y Empresarial JAC ANAPESA.